Si nos ponemos muy animalistas o pro derechos animales así a un extremo muy exagerado, incluso hasta matar cucarachas, que son plagas, pues sería como un crimen, ¿no? Contra ellos y, oye, pero sienten. ¿Pero qué haces? ¿Entonces dejas que tu casa se infeste de cucarachas? Todo lo que tiene que ver con las plagas de cultivos. Hay posturas pro animalistas que dicen que pues no hay que matarlas porque al final del día esas plagas las produce el ser humano. Pero ¿y entonces qué hacemos con los cultivos? ¿Dejamos que se echen a perder? Y generas crisis alimentarias. Les digo, es gente que no tiene los pies sobre la tierra porque están todo el día fuera de las prácticas, ¿no? O sea, están como Tomás de Aquino sentados así viendo al cielo y ahí te van mis 5 vías. O sea, pura especulación, pero al final del día no es una filosofía que parta de los hechos, de lo que tenemos aquí ahora. Dice Claudio que si hay alguna diferencia entre conciencia y autoconciencia. Pues sí, ser consciente implica hablar de una presuposición, de ser una entidad con estados mentales propios, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tú te pegas con una mesa, cuando tú escribes, cuando tú, no sé, estás desempeñando cualquier tipo de actividad cotidiana, en todo eso estás siendo consciente. ¿Por qué? Porque sabes que todas esas actividades las estás haciendo tú, ¿sí? Y ser autoconsciente es reconocer tu propia existencia en virtud de esas actividades. Entonces va de la mano ambos temas, ¿sí? Tal parece que no puedes tener conciencia sin autoconciencia y viceversa, ¿sí? Bueno, Inter preguntaba si la conciencia es lenguaje. No, porque, o sea, analiza bien lo que preguntas. Implicaría pensar que, no sé, tu libro habla, ¿no? Porque tiene lenguaje, ¿no? Impreso. O sea, ese tipo de expresiones son extrañas. Porque el libro ni siquiera tiene conducta, ¿no? Como con la cual nosotros podamos hacer esas inferencias. Dice Jonathan, ¿qué es inteligencia? ¿Hasta qué punto puede tenerla una máquina? No, excelente pregunta. Vean, este término de la inteligencia artificial. Por ejemplo, decimos que un ser humano, bueno, voy a escribir así en el chat, un ser humano es inteligente por dos consideraciones primordiales. La primera, puede computar. Fíjense, esto es algo interesante. Puede computar. Y dos, lo que tiene que ver con inteligir. Puede inteligir cosas, o sea, conocerlas como objetos separados de mí, como objetos que me afectan, como objetos eh, manipulables también, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían como los dos criterios básicos para decir que algo tiene inteligencia, que tiene capacidad de cómputo. Y bueno, ¿y qué quiere decir esto de capacidad de cómputo? Que básicamente puede hacer ciertas cadenas inferenciales de razonamiento o a modo algorítmico, es decir, que si tú le das un cierto comando con una serie de pasos muy determinados, los puede ejecutar eh, vía seguimiento de los mismos ordenamientos o de los mismos encadenamientos algorítmicos. Tu computadora tiene inteligencia en este primer sentido, pero no cumple el segundo requisito de inteligir. O sea, la computadora no puede, digamos, conocerte por sí misma como su usuario, ¿no? Eso ya es algo programable, algo que tú le metiste. Pero por sí misma no puede formular conocimientos y decir, ah, pues sí, mira, este objeto no soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos criterios serían los básicos. La capacidad de cómputo y la capacidad de inteligir cosas. O sea, diferenciarlas, conocerlas como objetos diferenciados, etcétera, ¿sí? En este orden de ideas, una inteligencia superior o inferior serán aquellas que puedan desempeñarse mejor en alguna de estas dos áreas, ¿sí? Ya sea que tú puedas ser muy, muy inteligente por seguir comandos, ejecutar soluciones en una serie algorítmica, o porque puedes
diferenciar y conocer objetos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, esas serían las dos propiedades de la inteligencia. Dice JJBQ, ¿una IA podría escribir una obra literaria de la complejidad de El Quijote, por ejemplo? ¿Quién sabe? Implica pensar que a lo mejor la IA tiene imaginación. Y la pregunta aquí primordial es, ¿cuál es el origen o la causa de la imaginación? No es una pregunta sencilla. Porque vean, per se, no todos los seres humanos somos Cervantes, ¿verdad? Ni todos los seres humanos somos Dostoyevsky o Asimov. Y no las pasamos escribiendo obras literarias. No, o sea, hay que reconocer que, o sea, como este talento, así entre comillas talento, para imaginar cosas y plasmarlas en una obra literaria, muy pocos seres humanos lo tienen. Entonces, viene todo esto, esta enorme discusión sobre el genio, ¿no? Si existe algo así como el genio de manera natural o es educado. Por aquí siempre se suele pensar, por ejemplo, en Mozart, ¿no? Muchos niños de la edad de Mozart en su contexto fueron educados a bola de varazos como él, ¿no? Aprende a tocar el violín a los 4 años. Sin embargo, pues nada más existió un Mozart, ¿no? Todos esos niños que pues aprendieron a tocar el violín desde los 4, pues se volvieron muy buenos concertistas, músicos de cámara, etcétera, pero no compositores como Mozart. Entonces, son todos estos elementos cuestionables. Y entonces en este orden de ideas, pues ponle que podrían existir IAs con que al igual que el ser humano podrían nacer con un talento artístico innato para escribir la novena sinfonía, para escribir el Don Quijote o algo similar a ello. Al igual que pasaría con nosotros, no todos los seres humanos tenemos ese talento para escribir el Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Dice Anarquista, por el mero hecho de no dormir adecuadamente tendrás un rendimiento no óptimo. O óptimo. Es que quién sabe. A ver, por ejemplo, piensa en Van Gogh. Si a Van Gogh a lo mejor lo hubieran psicoanalizado o algo así por el estilo, ¿tendríamos la noche estrellada? Porque nota cuántas personas que estudian artes y que, no sé, saben de acuarelas y de técnicas y duermen sus 8 o 10 horas al día. eh, Hay y sin embargo, pues no pintan un Van Gogh. Pues también hay que tener cuidado. A lo mejor parte de la genialidad del genio, aunque sea esto redundante y se escuche extraño, tiene que ver con su locura. No sé. O sea, es mejor tener a un Mozart o un Beethoven loco que a 20 académicos que estudiaron en Bellas Artes y que pues no pueden componer nada. ¿Sí me explico? Y que pues supuestamente estarían muy sanos. Pero bueno, eh, eso es algo también muy debatible. Se sigue encargado de sobrecargar sensorialmente nuestro cuerpo para no dormir lo suficiente. Es que eso no es condición necesaria. Hegel. Hegel escribió la fenomenología durante una epidemia de cólera. Eh, Wittgenstein escribió el Tractatus en una trinchera. Este. Platón, pues, o sea, muchos de los diálogos de juventud e intermedios, parece que los escribió en contextos de situaciones políticas muy tensas con los reyes de Siracusa. Eh, Aristóteles escribió la ética nicomaquea en el exilio. ¿Qué otro ejemplo quieres que te dé? Russell, muchas de sus obras de la década de 1910, pues las escribió en prisión. Pues Dostoyevsky toda la vida en el tambo, ¿no? Súper endeudado, alcohólico, ludista, adicto al juego y todo este tipo de cosas. O sea que con todos estos ejemplos que te quiero decir que no es condición necesaria el tener un cuerpo óptimo para escribir grandes obras, ¿eh? Em, u obras que tienen relevancia histórica, al menos desde ese punto de vista. Dice Arti, si un escéptico duda de todo, también tendría que dudar escépticamente del escepticismo. Sí, eso es lo que se seguiría si el escéptico es consecuente respecto a sí mismo. O sea, el escéptico, si te das cuenta por eso, incluso él mismo parte de ciertas bases para poder dudar. No, o sea, dudar de todo a lo loco ni siquiera te permitiría formular una duda. Mira, Jonathan, ¿no? Dice,
política medioambiental se podría prohibir la impresión de libros, claro. Uy, yo he escuchado infinidad de discursos en contra de los libros impresos con esa excusa. De que no, que pues es que contaminan mucho, mira cuántos arbolitos, etcétera. Pero, o sea, la realidad detrás de ese tipo de discursos es que muchas editoriales, por cuestiones económicas, no tanto por el medio ambiente, por cuestiones económicas terminan reciclando otros libros. No tienen idea de la cantidad de libros que aparecen en la basura. Rotos, así, ¿no? Aventados tal cual en la basura. Y a veces las editoriales compran ese papel para volver a sacar más libros. Entonces no tienen un impacto tan ambiental tan grande como se dice pues, no sé, se vaticina, ¿no? No es cierto. Además, cada vez hay más como materiales de papel reciclado. Que no me gustan los libros en papel reciclado porque no, pues no duran, ¿no? Sí, como que al año ya están todos amarillentos. Que me gusta esa estética, otra vez, ¿no? Volvemos a la cuestión estética. Pero sí puede generar hongos, ¿no? Y te infecta otros libros. En fin. Mr. Mario dice, ¿piensas que la sociedad que Huxley hace ver como distópica en un mundo feliz puede ser aceptable, deseable? Al fin y al cabo, sus miembros son felices. ¿Qué criterio puede estar por encima de eso? Pero la verdad, o sea, ahí la pregunta interesante con un mundo feliz de Huxley es ver si en realidad esos personajes, ¿no? Distópicos, que pues en realidad son humanos de probeta o de laboratorio, habría que preguntarnos si realmente son felices o más bien viven en un constante estado de dopación y de sedación, ¿no? Con esto del soma. Me acuerdo muy bien de una parte del libro de Un Mundo Feliz de Huxley en donde este como salvaje, ¿no? Entre comillas, que tiene un final bien triste el salvaje, ¿no? No se los voy a spoilear en caso de que no hayan leído la novela. Pero que llega este salvaje, que ahorita no me acuerdo de su nombre, y que avienta por una ventana, ¿no? Todo el soma y la gente se vuelve loca, ¿no? O bueno, estos habitantes genéticamente modificados se vuelven locos. Aquí la cuestión es ver si permanecer en un estado eterno de dopación constituiría como algo feliz o como un estado de felicidad. Um, Creo que no, a mi consideración, porque vivir eternamente dopado disipa la diferencia entre el placer y el dolor. Y sin una diferenciación entre los momentos amargos y los momentos buenos y los momentos placenteros y los momentos dolorosos, pues no podríamos en ese sentido identificar concretamente cuándo estamos felices, ni nada, ¿no? O sea, vivimos como en una nebulosa donde no podemos distinguir nada. Entonces, o sea, considero que si hablar de felicidad tiene algún sentido, su sentido viene porque existen momentos dolorosos o momentos amargos, ¿no? Entonces, como en la sociedad distópica de un mundo feliz de Huxley está privada de estos momentos amargos o de estos momentos dolorosos por toda la cuestión del soma, por eso yo podría decir que los habitantes de esta sociedad no son felices. Lo que ves constante en Macbeth es una lucha también contra el hado, contra el destino, contra algo inevitable que va a ocurrir, que es la traición política por parte del rey hacia él. En determinado punto iba a ocurrir, porque les digo, eso es algo muy común en las monarquías, que se maten entre todos, ¿no? Salvo para algunas personas que de pronto creen que la monarquía es color de rosas, como Sabater, ¿no? La historia nos muestra una vez más que no es el caso. De hecho, de todas las formas de gobierno, la forma monárquica es la más inestable de todas, porque entre ellos se terminan traicionando, matando por la corona, por el trono, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos de personajes como Montesquieu para la división de poderes, que para evitar inestabilidad en la sociedad, pues hay que dividir los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, para que pues el Estado y la sociedad no colapsen en caso de una disputa por la corona. Dice Alexandra, ¿qué piensan de la teoría del lenguaje de Chomsky? Lo de la gramática universal y generativa. El gran problema que tiene Alexandra es la investigación de Daniel Everett sobre la tribu Pirá o Pirajá. Es una tribu de Brasil que no tiene las estructuras lingüísticas que creía Chomsky que son universales. Incluso no tienen
una forma de hablar del tiempo, ni de la causalidad, ni del género. O sea, es muy extraño ese lenguaje para nosotros, ¿no? Occidentales. Pero analizarlo permite ver a nivel de lingüística, ¿no? Como otra manera de usar los lenguajes, etcétera. Es muy interesante el tema de la tribu Pirá. Yo les recomiendo que investiguen esas, pues valga la redundancia, ¿no? Investigaciones de Daniel Everett. Everett como el monte Everest, ¿no? Así se escribe, es Everett, Everett, ¿de acuerdo? Ahí investiguen eso. Es fabulosa esa tribu y tristemente nadie le da difusión a la tribu de, Pirá o Pirajá de Brasil, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y que justo pues es un contraejemplo a todo lo que nos dice Chomsky sobre el lenguaje. Y no está mal estar construido. Eso es un punto interesante que yo creo que tiene razón Working, ¿no? O sea, habría que preguntarnos eso. ¿Cuál es el problema de estar construido, no? O sea, si me estás diciendo de construyete, ¿por qué es tan malo estar construido, no? ¿O en qué sentido está errado tener algún tipo de construcción social? Porque al final del día, salvo que te vuelvas Zaratustra o Heráclito o Lao Tse, una cosa así, un ermitaño, pues nos tenemos que mover en una realidad social. Y eso implica que tú aceptes esas construcciones. Digamos, es como el ajedrez, ¿no? Pensémoslo. O sea, ahí está el juego y sus reglas, ¿no? Si no te gusta el ajedrez, pues no lo juegas, ¿no? Y te vas a jugar damas chinas, algo así por el estilo. Pero digamos que en sí mismo el juego de ajedrez no tiene nada malo por estar construido, constituido según ciertas reglas. Digamos que así ya es el juego. Si te gusta o no, eso ya es otro problema, ¿no? Entonces, ese es un buen punto, Working. Dice Ale, ¿hay reflexiones filosóficas respecto a la manipulación? Sí, todo lo que tiene que ver con Baudrillard y la hiperrealidad. Que no recuerdo quién, la otra vez, ¿no? En el chat dijeron que Baudrillard era posmoderno. No, no entendí por qué dijeron eso. Cuando Baudrillard precisamente está criticando cómo se puede utilizar a nivel de los medios de comunicación la manipulación de los discursos para construir simulaciones de realidad. ¿No? Que ahora ya estas simulaciones de realidad se dan a nivel de redes sociales, ¿no? Ya no tanto a nivel de la televisión. El proyecto de la filosofía de la liberación es más religiosa que filosófica, pues es pura ideología la filosofía de la liberación, ¿no? Yo nunca he acabado de entender por qué una, una raza, un pueblo, una cultura es superior a otra. Y en este orden de días tampoco entiendo por qué hay que reivindicar algo que, por ejemplo, aquí en México ya está sincretizado, o sea, ya está mezclado la cultura española con las culturas originarias, ¿sabes? O sea, nuestro español está lleno de nahualismos, aguacate, chile, todas las palabras con che, o sea, entonces como para qué lo separamos por un lado y por otro, sí se puede separar eso, o sea, en fin. Entonces, lo que les decía es que en primera instancia parece que Heidegger es pluralista, ¿no? O sea, cree que cada uno de nosotros somos el Dasein. Entonces, por cuantas personas existen, podrías pensar que hay un Dasein diferente. Yo les recomiendo siempre que entiendan Dasein como existencia humana. A eso se está refiriendo Heidegger cuando habla del famoso Dasein. Entonces, pues más o menos parece cierto, o intuitivamente cierto, que como cada una de nuestras existencias es distinta, pues cada una de estas existencias tiene una única existencia, valga la redundancia, o un único ser independiente, y entonces eso te lleva como a cierta postura metafísica pluralista. Dice la Lectángulo, según el video del sábado, bajo una perspectiva cognitivista, las personas nacen y no se hacen. Sí, pues sí, podremos decir eso. Es duro, ¿no? Ese video fue, o sea, es duro porque les digo, ¿no? Una de las consideraciones que nacen de todo esto a nivel de neurociencia, que alguien me escribió, no, es que no confundas cognitivismo con neurociencia. Pero yo a lo que voy ahí sobre ese tipo de distinciones es si, por ejemplo, de pronto tiene mucho sentido pensar a la neurociencia sin el presupuesto cognitivista de que sea la mente en términos de todo esto que tiene que ver con patrones neurológicos y demás. ¿Sí me explico? Por eso... Y tampoco me parece a mí que tenga mucho sentido pensar que puede haber cognitivismo sin neurociencia. Entonces, las dos cosas al final del día se implican lógicamente y podemos hablar de una equivalencia lógica en ese sentido.
Ya en el video anterior explicamos qué es un juego de lenguaje. Y me parece que aquellos que estén siguiendo este curso pueden hacer la comparativa entre esto que se denomina juego de lenguaje y esto que se denomina como holismo semántico quainiano. ¿Sí? Entonces, el holismo semántico quainiano lo que pretende destruir en apariencia es el principio de composicionalidad propio del atomismo lógico que está presente con Russell y que está presente con el primer Wittgenstein y que está presente en el Círculo de Viena. Y les recuerdo a grandes rasgos qué es el principio de composicionalidad dentro del atomismo. La idea es que el significado de una proposición compleja depende del significado de sus partes. Incluso esta misma idea está con Frege, ¿sí? Entonces, dentro del holismo epistémico, ya no puedes tú descomponer proposiciones así. ¿Por qué? Porque ya no tienes algo así como una unidad proposicional independiente o separada que permita el análisis por composición a partir de estos átomos. Ya no se puede hacer eso. Lo que tienes ahora es una red intrincada de conexiones semánticas muy complejas.